Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Denise Corral y nosotros somos el equipo 9. Hablaremos sobre la doble nacionalidad y condición jurídica de México con el extranjero. ¿Qué es la nacionalidad? La nacionalidad es la situación jurídica y política que comporta una persona con respecto del Estado. De ahí se puede insertar una definición muy sencilla diciendo que la nacionalidad es el vínculo jurídico que une a un individuo con el Estado. Pero, ¿qué elementos constituye el concepto de nacionalidad? El número uno es el Estado que la otorga, el Estado que es soberano y autónomo, de ahí que puede establecer los requisitos para obtener la nacionalidad de manera discrecional y autónoma. El segundo es el individuo que la recibe, que toda persona tiene derecho a tener nacionalidad. Es un derecho humano que establece el vínculo entre individuos y el Estado. El tercero es el nexo de nacionalidad, que es un carácter histórico y tiene su fundamento en la Constitución porque es el documento en el que se desprende. También este tiene el derecho de opción. ¿Qué es el derecho de opción que tiene una persona a la que dos o más estados le atribuyen su nacionalidad para que a su mayor de edad pueda decidir si se queda con la nacionalidad mexicana y renuncia a la nacionalidad extranjera o la inversa? También eso quiere decir que es una persona que tiene la opción de elegir u otra nacionalidad y puede hacerlo después de su mayoría de edad. Documentos que acreditan la nacionalidad mexicana es el número uno, que es un certificado de nacionalidad, declaración de nacionalidad por nacimiento o por naturalización. El segundo es el certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento. Y el tercero es un documento único con número de expediente propio que se otorga por medio de una disposición legal en virtud de la cual se acredita la calidad de mexicano. Ambos países reconocen la doble nacionalidad en su mayoría y cada país trata a una persona con doble nacionalidad como uno de sus ciudadanos sujetándose a las mismas leyes. Y es perfectamente legal que una persona de doble nacionalidad lleve consigo un pasaporte de diferentes países, de sus nacionalidades, solo que debe ser entendido que cuando un ciudadano de doble nacionalidad ingresa a Estados Unidos debe reconocerse como ciudadano norteamericano, al igual que si este mismo ciudadano de doble nacionalidad ingresa a México debe reconocerse como un ciudadano mexicano. En términos de naturalización es una clasificación muy diferente. La naturalización es la adquisición voluntaria de una nacionalidad que por lo común implica el abandono de la nacionalidad de origen. Bajo la ley norteamericana, el hecho de naturalizarse como ciudadano de un país extranjero por sí mismo no causará la pérdida de su ciudadanía norteamericana. Pero por otro lado, en México asumirá que ya no es un ciudadano mexicano si las autoridades se percatan de que este mismo está utilizando un documento norteamericano, el cual bajo la ley norteamericana se requiere para ingresar a los Estados Unidos. Estos mismos podrían anular su ciudadanía mexicana. Y en tal caso podrían surgir problemas con nuestra embajada, la cual podría verse muy limitada de brindar ayuda. Pero es interesante notar que la nueva ley mexicana permite que los ciudadanos mexicanos se naturalicen en los Estados Unidos sin perder su ciudadanía mexicana, pero no permite que un mexicano naturalizado retenga su nacionalidad anterior. Respecto a la pérdida de la nacionalidad, existen varios tipos y maneras de perderla. Está la pérdida de la nacionalidad originaria, que se produce por la efectiva adquisición de una nacionalidad extranjera, teniendo en ello fundamental efecto en virtud de la voluntad del sujeto. Está la pérdida de la nacionalidad adquirida, se produce cuando un individuo adquiere una nueva nacionalidad en renuncia de otra nacionalidad adquirida que antes tenía. Y depende de la voluntad del sujeto y el acto de soberanía del Estado que la concede, sin la previa autorización del país que la abandona. También surge por la opción de entre dos nacionalidades, como es el caso de escoger entre el lugar del nacimiento o la de sus padres. Y se pierde por revocación del Estado que concedió la nacionalidad de una persona. Y en algunos estados la mujer también perdía su nacionalidad al casarse con un extranjero, criterio modificado en legislaciones contemporáneas, por cuanto se admite el predominio de la voluntad de la mujer a conservar su propia nacionalidad. Y para la recuperación de la nacionalidad, esta está sometida a ciertos requisitos que determina la legislación interna de cada estado. Estos requisitos generalmente son que el naturalizado regrese a su país de origen con la intención de no volver más a su patria adoptiva y que el naturalizado se residencie por más de 2 años en su país de origen con intención de quedarse permanentemente en él.
La recuperación de la nacionalidad no tiene efectos retroactivos, en el sentido de que no se pueden desconocer las obligaciones con anterioridad contraídas al momento de la recuperación de la nacionalidad originaria. Buenas tardes, mi nombre es José Alberto Santos Pacheco y yo les vengo a hablar sobre las condiciones jurídicas del extranjero en México. Bueno, este es el conjunto de derechos y obligaciones de los cuales gozan las personas físicas o morales al encontrarse dentro de un ámbito de competencia legislativo y judicial en un sistema jurídico, del cual gozan del atributo de ser considerados como nacionales. Primeros 7 artículos de nuestra Constitución encontramos 7 derechos y obligaciones en cuanto a la materia de los extranjeros. En el artículo 1 dice que es el derecho de todos los estados de establecer leyes en los cuales se condicione la entrada y la residencia de los extranjeros en el país o en el estado. En el artículo 2 nos dice que todos los extranjeros tienen que estar subordinados a las leyes del estado, así que lo que tienen que hacer es acatarlas. En el artículo 3 dice que los extranjeros están excluidos de la obligación de prestar el servicio militar. En el artículo 4 obliga a los extranjeros a pagar prácticamente los impuestos. Artículo 5 obliga a los estados a que reconozcan a los extranjeros en el goce de todas sus capacidades en lo que es las garantías individuales. En el artículo 6 faculta a México por motivos de orden de seguridad, los cuales pueden sacar al extranjero de su límite si es que éste hace algo indebido, y su pena pues es la extradición o que se lo lleven. Y en el artículo 7 prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en cualquier cuestión política, por lo cual no puedan formar parte de un partido político y tampoco podrán ser o no se podrán postular para gobernadores, para presidentes o para algo así. En nuestra Constitución están inmersas algunas cuestiones sobre la materia de extranjeros. En el artículo 1 dice que todo individuo, sin distinción a que sea nacional o extranjero, tiene el derecho de que se respeten sus garantías individuales. Pero esto no quiere decir que estas personas, extranjeros, puedan hacer lo que ellos quieran, porque hay restricciones ante ellos. La primera restricción sería la restricción al goce de derechos políticos, como lo mencionamos hace rato, de que ellos no pueden ejercer en nuestro país una carrera política, así que no pueden formar parte de un partido político ni postularse para ningún cargo. Otra restricción que tienen es a la garantía de audiencia. Ellos no pueden apelar ante una decisión tomada por el Estado, ya sea de sacarlos del país porque hayan hecho algún mal o así lo haya decidido por la seguridad del Estado. La tercera restricción es el derecho de petición. Esto significa que los extranjeros no pueden pedir información o no pueden pedir en qué se gastan las cosas, ya que ellos pues prácticamente no tendrían pues algo así como por qué darle explicaciones. La cuarta restricción sería el derecho de asociación. Aquí hay que aclarar algo. Ellos sí se pueden asociar en lo que es temas mercantiles y otros temas. Lo que ellos no se pueden asociar es a partidos políticos o que vayan derivados sobre ello. La quinta restricción se habría sobre el derecho de ingreso y salida de tránsito. Ellos deben respetar todas las cosas, todas las leyes de tránsito que hay en nuestro país, sea cual sea. Otra restricción se habría sobre la materia militar. También hace rato lo mencionamos de que ellos no prestan servicio militar, así que no pueden pertenecer a ello. La séptima restricción es sobre materia marítima y aérea. Los buques, los barcos y los aviones, todas las personas que deben de estar ahí en la tripulación o en ese lugar tienen que ser mexicanos, ya sea por naturalización o mexicanos por nacimiento. La octava restricción es sobre la materia aduanera. Ellos también, cada trabajador que tiene que ser una persona nacida en México o alguien naturalizado. Y la otra restricción sería sobre el servicio de cargos políticos. Ellos, como lo mencionamos, ellos no pueden ejercer una carrera política en nuestro país y no pueden pertenecer a un partido en sí. No pueden postularse a una candidatura de
gobernador, presidente, una diputación, nada de eso. Y la 10ª restricción sería sobre las propiedades. Ellos tienen una limitante ante lo que pueden comprar o poseer en cuanto a propiedad en nuestro país. Yo le voy a hablar sobre la condición jurídica del extranjero en el derecho mexicano vigente y las calidades migratorias. La migración como movilidad de personas tiene diversas modalidades de acuerdo con el sentido o propósito de tal movilidad, por lo que se puede afirmar que son 3 los momentos migratorios: la internación, la estancia y la salida del territorio nacional. Y en todos los casos debemos referenciar al Estado mexicano y a los migrantes como elementos que intervienen en el fenómeno migratorio. La migración es el tránsito de personas del territorio nacional al de cualquier otro estado o del extranjero al territorio nacional, con el propósito de llevar a cabo actividades lícitas de manera provisional o de establecerse por una temporalidad o de manera permanente en su lugar de destino. La inmigración es el tránsito de personas del extranjero al territorio nacional con el propósito de llevar a cabo actividades lícitas de manera provisional o de establecerse por una temporalidad o de manera permanente en el territorio nacional. La inmigración es el tránsito de personas del territorio nacional de cualquier otro estado con el propósito de establecerse por una temporalidad o de manera permanente en su lugar de destino. La internación es un acto de inmigración y en el caso de los extranjeros su llegada al territorio nacional, que impacta la seguridad de los estados y en su población y en el ejercicio de la soberanía por el gobierno mexicano, por lo cual la migración es un aspecto permanente en el quehacer de los gobiernos. El permiso correspondiente se trata de un acto de soberanía y en consecuencia debemos moderarse de acuerdo con los impactos previsibles que genera. Existen mecanismos de autorización automática, tales como los convenios de supresión de visa que se firman entre los estados o la emisión de disposiciones administrativas que facilitan el ingreso sin requerir el previo permiso para la internación, pudiendo condicionarse a la acreditación de ciertos requisitos ante las representaciones de México en el extranjero. Pero en el principio, el mecanismo de internación implica que la autoridad encargada de la política interna de los estados otorgue permiso para que en el extranjero pueda entrar a territorio nacional, y esto se reglamenta tomando en consideración la nacionalidad y las actividades que el extranjero pretende realizar una vez que se encuentra en territorio nacional. La estancia de los extranjeros en territorio nacional implica su regulación a través de otorgar autorización específica para llevar a cabo actividades, salvo aquellos casos en que la autorización de internación sea en alguna de las características que tienen limitación en las actividades a realizar, ya sea un turista o un transmigrante. La regulación de la estancia de los extranjeros obedece a consideraciones de orden. De esto que se exija de los extranjeros el registrar y dar aviso de sus cambios de domicilio, la autorización de cambio o ampliación de actividades, el otorgamiento de autorización para realizar ciertos actos jurídicos o el matrimonio o divorcio o etc. El actual sistema de calidades migratorias pretende contemplar las diferentes intenciones de los extranjeros para radicarse o no en territorio nacional. Como ya se mencionó, actualmente son 3 las calidades migratorias: no inmigrante, inmigrante e inmigrado. Es conveniente definir lo que es la calidad y la característica migratoria. La calidad migratoria es la condición jurídica a que están sujetos los extranjeros al internarse y permanecer o salir del país. Y la característica migratoria es la variante en la condición jurídica que autoriza a un extranjero permitiéndole